Carl Jung es uno de los teóricos de la psicología más importantes, complejos y controvertidos. La psicología junguiana se centra en el establecimiento y el fomento de las relaciones entre los procesos conscientes e inconscientes. El diálogo entre ambos aspectos de la psique enriquece a la persona, de ahí que Jung señalara que, sin este diálogo, los procesos inconscientes debilitan y ponen en peligro la personalidad. Veremos los conceptos que acuñó Carl Jung. Uno de ellos es la individuación, término que acuñó para designar un proceso de desarrollo personal que comprende el establecimiento de una conexión entre el yo y el self. El yo es el centro de la conciencia, mientras que el self ocupa el centro de la psique, la cual abarca tanto el consciente como el inconsciente. Para Jung hay una interacción constante de ambas esferas. Aunque no están separadas, constituye dos aspectos de un solo sistema. La individuación es el proceso en el que se alcanza una totalidad por medio de la integración de las diversas partes que componen la psique. El análisis junguiano de la naturaleza humana comprende investigaciones de las religiones orientales y occidentales, la alquimia, la parapsicología y la mitología. El efecto inicial de estas investigaciones fue más significativo entre los filósofos, los especialistas en folclore y los escritores que entre los propios psicólogos o psiquiatras. En la actualidad, empero, la preocupación por la conciencia y el potencial humanos han dado lugar a un renacimiento del interés general por las ideas de Jung. Biografía de Carl Jung. La mejor forma de abordar una teoría, en el contexto de la cosmovisión de su creador y la teoría de Jung, no tiene por qué ser una excepción para esta regla. Comenzaremos nuestro estudio de Jung exponiendo las influencias personales, históricas y culturales que habrían de dar forma a sus ideas. Nació en Suiza el 26 de julio de 1875. Hasta los 9 años de edad, cuando nació su hermana, el futuro médico y psiquiatra vivió una infancia un tanto aislada, caracterizada por juegos solitarios y un rico mundo interior. No quería que se me molestara cuando jugaba. Estaba profundamente absorto en esos momentos y no toleraba siquiera que me mirasen. Su padre era pastor de la Iglesia Reformada Suiza y un experto en lenguas orientales. Ya desde niño preocupaban a Jung las cuestiones espirituales y religiosas. En su autobiografía Memories, Dreams y Reflections, narra dos intensas experiencias que habrían de definir su actitud hacia la religión. Entre los 3 y los 4 años soñó una pavorosa imagen fálica posada sobre un trono en una cámara subterránea. Este sueño persiguió a Jung durante largo tiempo. Muchos años después se percató de que esta imagen contenía un falo ritual, es decir, representaba un dios subterráneo e inaccesible a la mirada, que por muy aterrador que pareciera, resultaba mucho más real y poderoso para Jung que las imágenes eclesiásticas convencionales de Jesús. La segunda experiencia ocurrió cuando Jung tenía 11 años. Salía de la escuela al mediodía y vio el sol reflejado sobre el tejado de una iglesia de Basilea. Reflexionaba acerca de la belleza del mundo, del esplendor de la iglesia y de la majestad de Dios sentado en un trono dorado en el cielo. Acometido repentinamente por el terror, Jung se negó a continuar esta secuencia de pensamientos, la cual a su parecer resultaba sacrílega. Luchó denodadamente durante varios días por eliminar el pensamiento prohibido hasta que al final tuvo que ceder. Contemplaba la hermosa catedral y a Dios sentado en un trono supraterrenal, cuando por debajo del trono emergió un enorme trozo de excremento, que tras caer sobre el tejado de la catedral, destruyó los pilares y los muros del edificio. Al reflexionar acerca de esta experiencia, Jung escribió: «Muchas cosas que no había entendido entonces comenzaron a cobrar sentido a mis ojos. Al poner a prueba el valor humano, Dios se niega a respetar la tradición. No importa cuán sagrada sea. Debemos abandonarnos totalmente a Dios, nada importa que no sea cumplir con su voluntad. Todo lo demás es locura y vanidad». Es muy difícil imaginarnos la terrible influencia que ejerció esta visión sobre la mente de Jung. Habida cuenta de la piedad convencional y la ausencia
de hondura psicológica de la sociedad de 1887, tales pensamientos no solo eran inconfesables, sino también inconcebibles. Sin embargo, luego de su visión, Jung gozó de una enorme liberación y un sentimiento de gracia en vez de la culpabilidad esperada. Interpretó su visión como una señal divina. Era la voluntad de Dios que Jung actuara contra las tradiciones de la Iglesia. A partir de entonces, Jung se alejó cada vez más de la piedad convencional de su padre y sus parientes pastorales. Para él, estas personas se privaban de la experiencia religiosa directa al regirse por las convenciones eclesiásticas, en lugar de considerar seriamente el Espíritu de Dios como una realidad viva. En parte como resultado de sus experiencias interiores, Jung se sentía enajenado del resto de las personas. En ocasiones sufría una soledad casi intolerable. La escuela le aburría, aún así, desarrolló una irresistible pasión por la lectura, un interés constante por leer cualquier impreso que cayera en sus manos. Desde la infancia tomó conciencia de que en su interior había dos personalidades. La primera era la del hijo del párroco local, inseguro y tímido. La otra era la de un viejo sabio, escéptico, desconfiado, alejado del mundo de los hombres, pero familiarizado con la naturaleza, la tierra, el sol, la luna, el clima, todas las criaturas vivas y sobre todo con la noche, los sueños y en general, con cualquier cosa mediante la cual se le revelara Dios. El hijo del clérigo llevaba una existencia ordinaria y monótona, como la de cualquier niño creciendo en un lugar y en un tiempo determinados. Por el contrario, el viejo sabio vivía en un mundo atemporal e ilimitado, en el que prevalecían la sabiduría, lo inteligible y la continuidad histórica. Para Jung, la interacción de estas dos personalidades se verifica en todos, con la diferencia de que casi nadie cobra conciencia de la segunda figura, que en cambio adquirió para él una significación decisiva. En más de un sentido, la teoría junguiana de la personalidad, en especial los conceptos de la individuación y el self, se remontan a la clarísima conciencia que cobró Jung respecto de esta sabiduría interior. Cuando llegó el momento de ingresar en la universidad, Jung decidió estudiar medicina, ya que le permitía satisfacer sus intereses científicos y humanísticos. En particular, le atraían la psiquiatría como una especialidad consagrada a las enfermedades de la personalidad, aun cuando en aquellos tiempos esta ciencia no hubiera alcanzado ni el desarrollo ni el reconocimiento de que goza en nuestros días. Jung descubrió que, en especial, la psiquiatría contenía perspectivas tanto científicas como humanísticas. También le interesaban los fenómenos psíquicos, por lo que comenzó a investigar los mensajes que recibía su prima, una médium local. Este tema habría de constituir la base de su tesis sobre la psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos. En 1900, Jung fue nombrado internista del Hospital Bulgotsky en Zúrich, uno de los centros psiquiátricos más progresistas de Europa. Desde entonces, la ciudad de Zúrich se convirtió en su lugar de residencia permanente. 4 años después, el joven médico fundó un laboratorio experimental en la clínica psiquiátrica, donde desarrolló la prueba de asociación verbal con fines de diagnóstico psiquiátrico. En esta prueba se pide al sujeto que responda a una lista de palabras comunes que hacen las veces de estímulos. Cualquier retardo entre el estímulo y la respuesta se considera indicador de una tensión emocional relacionada de una u otra forma con el estímulo verbal. Asimismo, Jung adquirió destreza para interpretar los significados psicológicos de las asociaciones producidas por los sujetos. En 1905, a los 30 años de edad, se le asignó la cátedra de psiquiatría de la Universidad de Zúrich, así como la de médico jefe de la clínica psiquiátrica. Para entonces había descubierto los textos de un hombre que ocupó un lugar crucial en su vida como maestro y mentor, Sigmund Freud. A pesar del escándalo que habían suscitado las investigaciones de Freud en los círculos científicos y académicos, Jung estaba convencido de su valor. Envió a Freud copias de sus artículos y un ejemplar de su primer libro, The Psychology of Dementia Precoce. Freud respondió invitándolo a Viena. Cuando se conocieron, sostuvieron una conversación
casi ininterrumpida durante 13 horas. A raíz de esto se escribían cada semana, por lo que Freud llegó a considerar a Jung como su sucesor lógico. A pesar de la estrecha amistad que trabaron, había desacuerdos fundamentales entre ambos. Jung nunca pudo aceptar la insistencia de Freud en que las causas de la represión no podían ser otras que los traumas de tipo sexual, y Freud, por su parte, aceptaba a regañadientes el interés de su discípulo en los fenómenos mitológicos, espirituales y ocultos. Verificóse una ruptura filosófica y personal cuando Jung publicó Symbols of Transformations, obra en la que refutaba algunas ideas básicas de Freud. Por ejemplo, Jung sostenía que la libido era energía psíquica generalizada, mientras que Freud postulaba que la libido no era otra cosa que energía sexual. En el prólogo a esta obra, Jung escribió: «Todo esto se me reveló como una avalancha imposible de contener. Era la eclosión de toda esta materia psíquica que no encuentra cómo expandirse, que le resulta imposible respirar en la opresiva atmósfera de la psicología freudiana y sus estrechos alcances». Para Jung no fue fácil perder a su amigo y mentor. A tal grado me atormentaba el conflicto que no pude escribir durante 2 meses. La ruptura con Freud tuvo efectos dolorosos y traumáticos sobre Jung, pese a lo cual decidió mantenerse fiel a sus propios conceptos. El alejamiento de Freud dio lugar a un intenso enfrentamiento con el inconsciente. En un esfuerzo por contener y capitalizar estas profundas experiencias, comenzó a documentarlas en sus diarios personales como una forma de autoanálisis. De manera gradual, Jung elaboró sus propias teorías en torno a los procesos inconscientes y el análisis de los símbolos oníricos. Descubrió que sus procedimientos de análisis de los símbolos de los sueños también podían aplicarse al estudio de otras formas simbólicas, es decir, poseía la clave para la interpretación de los mitos, el folclore, los símbolos religiosos y el arte. El interés en los procesos psicológicos fundamentales llevó a Jung al estudio de las antiguas tradiciones occidentales de la alquimia y el gnosticismo, así como a la investigación de las culturas no europeas. También se dedicó seriamente a la investigación de las culturas india, china y tibetana. Realizó 2 viajes a África, visitó India y viajó a Nuevo México para conocer las costumbres y la religión de los indios pueblo. En 1944, cuando tenía 69 años, Jung sufrió un ataque al corazón que casi lo mata. Mientras convalecía en el hospital, tuvo una poderosa visión en la que parecía flotar en el espacio, a 2000 kilómetros de la Tierra, con la isla de Ceilán a sus pies, la India frente a él y el desierto arábigo a la izquierda. Enseguida entró en un inmenso bloque de piedra que también flotaba y en el que se había tallado un templo. A medida que se acercaba a los escalones que conducían a la entrada, Jung sentía que dejaba todo atrás. Lo que restaba de su existencia terrena era su propia experiencia, la historia de su vida. Veía su existencia como parte de una gran matriz histórica de la que nunca se había percatado. Antes de entrar en el templo, Jung escuchó la voz de su médico, quien le advirtió que aún no era momento de abandonar la tierra, lo cual puso fin a la visión. Durante las siguientes semanas, mientras Jung se recuperaba de su enfermedad, se sentía débil y deprimido en el día, pero se despertaba todas las noches preso de una sensación de éxtasis. Sentíase flotar en un mundo de bienaventuranza. Sus visiones nocturnas duraban alrededor de 1 hora, tras lo cual volvía a caer en un sueño profundo. Cuando se recuperó, inició un periodo de gran productividad en el que escribió muchas de sus obras más importantes. Sus visiones le infundieron el valor de formular algunas de sus ideas más originales. Asimismo, estas experiencias modificaron sus conceptos personales en el sentido de que le brindaron una actitud más positiva respecto de su propio destino. Podría formular lo anterior como una afirmación de las cosas tal como son, un sí incondicional a lo que es, sin protestas subjetivas, aceptación
de las condiciones de la existencia tal como las percibo y las entiendo. Aceptación de mi propia naturaleza tal como soy. De esta manera nos forjamos un yo que no se resquebraja cuando suceden cosas incomprensibles, un yo que tolera la verdad y que puede enfrentarse al mundo y al destino. Pocos días antes de morir, Jung tuvo un sueño. Veía una gran piedra redonda posada sobre un lugar elevado y grabadas en la superficie leyó las siguientes palabras: Esta es la señal de la totalidad y la unidad que se te da. Luego vio innumerables recipientes y un cuadrángulo de árboles cuyas raíces se extendían por la tierra y lo envolvían, y entre las cuales se apreciaba el fulgor de una multitud de haces dorados. Jung murió el 6 de junio de 1961, a los 86 años. Por toda una vida dedicada a la práctica clínica, la investigación y la escritura, la obra de Jung ejerció un efecto profundo sobre los estudios psicológicos, históricos y religiosos. Durante toda su vida, Jung fue un estudioso y se dedicó a la búsqueda de conocimientos. Leyó extensamente sobre la ciencia y la filosofía contemporáneas y a los clásicos griegos y latinos en sus lenguas originales. Conocía el pensamiento oriental y además estudió oscuras tradiciones occidentales, como la alquimia y el gnosticismo. Sin embargo, una de las primeras y más importantes influencias que recibió fue la de Sigmund Freud. Aunque Jung ejercía ya la psiquiatría antes de conocer a Freud, es claro que las teorías de éste se cuentan entre las influencias capitales del pensamiento junguiano. La interpretación de los sueños de Freud inspiró a Jung la idea de crear un método propio para analizar los sueños y los símbolos oníricos. De igual forma, las teorías freudianas en torno a los procesos inconscientes le permitieron percibir las posibilidades de un análisis sistemático del funcionamiento mental, en vez de aplicar las superficiales clasificaciones que tipificaba la ciencia psiquiátrica de aquellos tiempos. Jung reconocía la validez de los descubrimientos freudianos en el área de la psicopatología. Sin embargo, pensaba que sus propios trabajos teóricos serían más fructíferos en el ámbito de los problemas relacionados con el crecimiento positivo y la individuación. Para Jung es probable que el mayor logro de Freud haya consistido en tomar seriamente a los pacientes neuróticos y en profundizar en sus peculiares psicologías individuales. Tuvo el valor suficiente para permitir que los materiales del caso hablaran por sí solos, con lo cual pudo penetrar en la psicología real de sus pacientes. Al evaluar los sueños como la fuente de información más importante respecto de los procesos inconscientes, devolvió a la humanidad una herramienta que hasta entonces parecía haberse perdido irremisiblemente. Jung formuló una teoría acerca del inconsciente personal y colectivo. Aquel se compone de los recuerdos olvidados, las experiencias reprimidas y las percepciones subliminales y presenta muchas afinidades con la concepción freudiana del inconsciente. Los contenidos del inconsciente colectivo, conocido también como inconsciente impersonal o transpersonal, son universales y no se basan en la experiencia individual. Quizá en este sentido se observa la mayor desviación respecto de la teoría freudiana, además de tratarse de la contribución más importante de Jung a la ciencia psicológica. Decepcionado con los unilaterales conceptos de los textos teológicos de su padre, Jung casi renunció desde una edad temprana al deseo de entender a Dios y su creación. Su madre le recomendó la lectura de Fausto, de Goethe, y esta obra desempeñó un papel determinante en las exploraciones junguianas de la psique, pues brindaba una nueva perspectiva sobre el poder del mal y su relación con el crecimiento y el conocimiento de sí mismo. Como estudiante ávido, Jung adquirió profundos conocimientos sobre temas filosóficos y literarios. Nietzsche también ejerció una influencia capital sobre Jung. Para este, la obra del filósofo poseía gran agudeza psicológica, aun cuando su fascinación por el poder
oscureciera hasta cierto punto su retrato del hombre maduro y libre. Jung veía en Nietzsche y en Freud a los representantes de los dos grandes temas de la cultura occidental, poder y eros. Sin embargo, sostenía que la pasión de ambos pensadores por estos dos temas existenciales se había convertido casi en una obsesión. Jung investigó las tradiciones occidentales que abordaban la formación de la conciencia. Le interesaban especialmente los símbolos y los conceptos que empleaban para describir este proceso. Descubrió ideas invaluables en el gnosticismo, un movimiento espiritual de las primeras etapas del cristianismo. También redescubrió los textos alquímicos occidentales despreciados durante siglos por tratarse de galimatías mágicos y precientíficos. Interpretó los tratados alquímicos como representaciones del cambio y la purificación interiores en forma de metáforas químicas y mágicas. Cuando me hube familiarizado con la alquimia, me percaté de que el inconsciente es un proceso y que la psique se transforma o se desarrolla por la relación del yo con el contenido del inconsciente. Jung interpretaba la transmutación de los metales básicos en oro como una metáfora de la reformación de la personalidad y la conciencia en el proceso de individuación. Al realizar sus investigaciones acerca del mito y del simbolismo, Jung elaboró sus propias teorías sobre la individuación o integración de la personalidad. Más adelante, le impresionaron hondamente las tradiciones orientales, que le dieron la primera confirmación externa de muchas de sus ideas. Jung observó que las descripciones orientales del crecimiento espiritual, el desarrollo psíquico interior y la integración presentaban estrechas correspondencias con el proceso de individuación que había observado en sus pacientes occidentales. Le interesaba particularmente la mandala como una imagen del self y del proceso de individuación. Mandala es un vocablo sánscrito que significa círculo. En este caso se trata de un diseño o diagrama circular que se emplea a menudo en la meditación y otras prácticas espirituales. Observó que sus analizados dibujaban mandalas espontáneamente, aun cuando desconocieran por completo el arte o la filosofía oriental. Las mandalas suelen aparecer en los dibujos de los sujetos que han realizado avances considerables en sus propios procesos de individuación. El centro del dibujo representa el self, que sustituye al limitado yo como centro de la personalidad, mientras que en su conjunto el diagrama circular representa el equilibrio y el orden que se infunde a la psique a medida que avanza el proceso de individuación. Las ideas de Jung se vieron influidas notablemente por la India y el pensamiento hindú. No obstante, tuvo el cuidado suficiente de señalar importantes diferencias entre las rutas de individuación de uno y otro hemisferio. El marco social y cultural en el que tiene lugar el proceso de crecimiento difiere de manera significativa entre Oriente y Occidente, al igual que las actitudes hacia el concepto de individuación y hacia quienes la persiguen como objetivo. El deseo de alcanzar un desarrollo y una iluminación interiores goza de aceptación abierta en Oriente, donde se dispone de métodos y técnicas definidos para favorecer dicho proceso. Jung estaba convencido de que la mayor parte de las tradiciones espirituales se han convertido en sistemas rígidos que se imponen de forma indiscriminada a todas las personas, en vez de propiciar que cada quien encuentre su propia e irrepetible pauta de crecimiento interior. Ahora hablaremos de la teoría de la personalidad junguiana, las dos actitudes básicas, introversión y extraversión, y las 4 funciones, pensamiento, sentimiento, intuición y sensación. Luego presentaremos el modelo junguiano del inconsciente y el concepto de arquetipo, seguidos por los arquetipos de la personalidad, el yo, la persona, la sombra, el ánima, animus y el self. Por último, analizaremos la exploración de los símbolos
que realizó Jung y 2 aplicaciones de su obra, en los planos de la imaginación activa y de los sueños. Comencemos con las actitudes de introversión y extraversión. De todos los conceptos junguianos, los de introversión y extraversión son los que gozan de mayor popularidad. Jung descubrió que es posible definir a las personas ya como orientadas al interior o bien al exterior. El introvertido se siente más a sus anchas en el mundo interior de la reflexión y los sentimientos, mientras que el extravertido prefiere el mundo de los objetos y la sociedad con los demás. No hay introvertidos ni extravertidos puros. Jung comparó ambos procesos con el ritmo cardíaco. Hay una alternancia rítmica entre los ciclos de contracción, introversión, y el ciclo de expansión, extraversión. Aún así, cada quien suele preferir una actitud sobre la otra, y en general se desenvuelve de acuerdo con ella. También se observa un equilibrio entre los énfasis conscientes e inconscientes de estas características. Tómese un extravertido y se observará que su inconsciente presenta rasgos de introversión, ya que todas las características de extraversión se manifiestan en el consciente, mientras que las de la parte introvertida se relegan al inconsciente. En ocasiones, la introversión parece lo más apropiado, en otras lo correcto es adoptar una actitud extravertida. Ambas se excluyen entre sí, no es posible conducirse simultáneamente de las dos maneras. Ninguna es mejor que la otra, lo ideal es ser flexible y asumir la actitud que resulte más adecuada según las situaciones, esto es, establecer un equilibrio dinámico entre ambas actitudes sin manifestar una respuesta fija y rígida ante el mundo. A los introvertidos les interesan sus propios pensamientos y sentimientos, lo que indica que les gusta vivir en su propio mundo interior. Suelen ser profundamente introspectivos. El riesgo que corren es que a medida que se adentran en su mundo interior, pierden el contacto con el mundo que les circunda. El profesor distraído sería el ejemplo más claro, cuando no el más estereotipado. Los extravertidos participan en el mundo de las personas y las cosas, se conducen de manera más sociable y atenta a lo que ocurre a su alrededor. Necesitan protegerse del dominio de los sucesos externos y por ende de alienarse de sí mismos. El ejemplo común de la extraversión desequilibrada es el ejecutivo de negocios impulsivos que carece de la menor sensibilidad para los sentimientos o las relaciones. Los introvertidos conciben el mundo de acuerdo con la forma en que éste les afecta, mientras que a los extravertidos les preocupa más el efecto que surten sobre el mundo. Las funciones: pensamiento, sentimiento, sensación, intuición. Una de las contribuciones junguianas más significativas a la psicología es la teoría de los tipos. Jung descubrió que las personas conciben, sienten y viven el mundo de maneras fundamentalmente diferentes. Por lo tanto, esta teoría representa una poderosa herramienta para ayudarnos a entender el funcionamiento de los demás. Identificó 4 funciones psicológicas fundamentales: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Cada función puede experimentarse de manera introvertida o extravertida. Por lo común, una presenta un mayor grado de conciencia, desarrollo y dominio. Jung llamaba superior a dicha función, puesto que opera a partir de la actitud dominante. En términos generales, una de las 3 funciones restantes se encuentra en el fondo del inconsciente y se manifiesta menos. Pensar y sentir constituyen formas diferentes de formular juicios, tomar decisiones y hacer distinciones. El pensamiento se ocupa de la verdad objetiva, del juicio, del análisis impersonal. Es el pensamiento el que pregunta: ¿qué significa esto? En esta esfera se valoran la coherencia y los principios abstractos. Los tipos pensantes, o personas en quienes predomina la función intelectual, son los mejores planificadores, pese a lo cual suele insistir en la validez de sus planes y sus teorías abstractas, aunque se les den pruebas
que contradicen dicha validez. En cambio, el sentimiento se centra en los valores. Puede comprender la formulación de juicios del tipo bueno o malo, o bien correcto o incorrecto. La diferencia de la toma de decisiones basada en consideraciones lógicas o eficiencia, como el pensamiento. El sentimiento se plantea la pregunta: ¿cuál es el valor de esto? En su clasificación, Jung agrupó la sensación y la intuición como formas de reunir información. A diferencia de los métodos para la toma de decisiones, la sensación denota una preferencia por la experiencia sensorial directa, la percepción de los detalles y los hechos concretos, lo que se puede ver, tocar y oler. Aquí se da prioridad a la experiencia tangible e inmediata sobre el análisis de la experiencia. La sensación se pregunta: ¿qué es exactamente lo que percibo? Los tipos de esta categoría responden a las situaciones inmediatas y sortean con eficacia y eficiencia toda clase de crisis y emergencias. Por lo común, trabajan mejor con herramientas y materiales que cualquiera de los otros tipos. La intuición es una forma de aprovechar la información sensorial por sus posibilidades, la experiencia del pasado, las metas o los objetivos del futuro y los procesos inconscientes. La intuición se pregunta: ¿qué podría suceder? ¿Qué posibilidades hay? Para los intuitivos, las implicaciones de la experiencia son más importantes que la experiencia en sí. La persona en quienes predomina la intuición colman de significado sus percepciones con tal rapidez que a menudo les cuesta discernir entre sus interpretaciones y los datos sensoriales tal como los reciben. Integran con prontitud la información nueva, vinculan de manera automática la experiencia del pasado y la información relevante con la experiencia inmediata. Debido a que con frecuencia incluye materiales inconscientes, el pensamiento intuitivo parece moverse mediante saltos y asociaciones. Jung denominaba función inferior a la parte menos desarrollada de la psique. Trátase de la función menos consciente y más primitiva o indiferenciada. Para algunas personas representa una influencia de apariencia demoníaca, ya que se entiende muy poco y casi no se puede controlar. Por ejemplo, los tipos intuitivos, que no guardan relación alguna con la función sensorial, pueden experimentar pulsiones sexuales que se les manifiestan como enigmáticas y hasta peligrosas. Debido a su escaso desarrollo consciente, la función inferior también sirve como vía de acceso al inconsciente. Jung afirmaba que es a través de nuestra función inferior, la menos desarrollada de todas, que podemos ver a Dios. Al combatir y superar los obstáculos interiores, accedemos más fácilmente a la divinidad. En la dimensión individual, la combinación de las 4 funciones se traduce en un enfoque adecuado para vivir en el mundo. Para orientarnos debemos contar con una función que nos permita confirmar que hay algo allí, sensación. Una segunda función que se encargue de establecer de qué se trata, pensamiento. Una tercera función que nos indique si ese algo nos es favorable o adverso. Y si deseamos o no aceptarlo, sentimiento. Y una cuarta función que nos revele su procedencia y su destino, intuición. Por desgracia, no todos fomentan por igual las 4 funciones. Cada persona tiene una función dominante y una función auxiliar parcialmente desarrollada. En general, las otras 2 funciones son inconscientes y por ende son mucho menos eficaces. Cuanto más desarrolladas y conscientes sean las funciones de dominante y auxiliar, tanto más profundamente ocultas quedarán sus funciones inversas. El tipo de función de cada persona indica las cualidades y los defectos relativos, así como las actividades preferidas. En esta figura observamos las funciones sobre la línea horizontal
que son las más desarrolladas y conscientes, mientras las que se encuentran debajo de dicha línea son las menos desarrolladas y conscientes. La tipología junguiana resulta de especial utilidad para entender las relaciones sociales, pues describe cómo es que las personas perciben de formas disímbolas y utilizan criterios diferentes para actuar y formular juicios. Por ejemplo, los profesores intuitivos y gobernados por el sentimiento no tienen el mismo estilo de exposición lógico, organizado y detallado que caracteriza a los catedráticos intelectuales y regidos por las sensaciones. Las disertaciones de los primeros suelen ser más digresivas, incluyen anécdotas y representan sus temas desde varias perspectivas, en lugar de elaborarlos de manera sistemática.